Mi nombre es Jessica y yo voy a presentar la revisión de un caso clínico que lleva por título La importancia del abordaje clínico en el abuso sexual agravado, reporte de caso. Este artículo fue publicado en una revista digital en noviembre del 2018. Es el volumen 24, número 6. Introducción. El número denunciado de delitos sexuales que se encuentran entre los delitos más graves que se pueden cometer contra una persona, ha ido aumentando en los últimos años con víctimas en ambos sexos y de todos los grupos de edad. Los actos de abuso sexual contra los hombres se observan con mayor frecuencia en la infancia, especialmente en la fase de la pubertad cuando se ha producido el desarrollo psicosexual. Los casos de abuso sexual se evalúan en amplio espectro, desde el nivel de contacto básico hasta la penetración. Si la víctima es un niño varón, en la mayoría de los casos, el explotador utiliza la región anorrectal para las relaciones sexuales. También un punto importante es que el abuso sexual se ha definido en parte como la participación de un niño en una actividad sexual para la cual es incapaz de dar su consentimiento, que no puede comprender completamente o para la cual es inmaduro desde el punto de vista del desarrollo. También es importante decir que el examen de estos casos se pueden observar síntomas agudos como la equimosis alrededor del ano, la laceración del esfínter o del recto, pero estas lesiones también se pueden observar en casos de accidentes. Por eso es importante el diagnóstico diferencial entre las laceraciones y las heridas incisas. La diferencia es que en las laceraciones el puente de tejido está presente y también generalmente se acompaña con bordes irregulares de la herida y equimosis, mientras que en la incisión estas lesiones no muestran estas características. El reporte de caso es de un paciente masculino de 11 años de edad que fue derivado de otro centro de salud con un reporte de riesgo de muerte. La laceración que el niño decía que era el resultado de sentarse accidentalmente sobre un cuchillo, pero un examen en posición de litotomía reveló equimosis perianal, la laceración superficial y también laceración profunda, y esto hacía la sospecha de abuso sexual, por lo que se le tomó un hisopeado anal y rectal. Después el departamento de cirugía realizó la reparación primaria de las laceraciones y el examen microscópico de las muestras del hisopo reveló la morfología de espermatozoides, por lo que realizaron las declaraciones forenses apropiadas y los hisopos fueron enviados a la autoridad judicial para su análisis genético. Reporte de caso. Es un paciente varón de 11 años de edad que se presentó de otro centro de salud con la declaración de haber sufrido una lesión accidental como consecuencia de sentarse accidentalmente en un cuchillo. Este fue enviado al hospital donde se le realizó la reparación. Al examen general se indicó que el paciente estaba consciente, colaborador y tenía signos vitales estables. Un examen anal en la posición de litotomía reveló una laceración superficial de 1,5 centímetros en la posición de la una en punto, que atravesaba la línea dentada con compromiso de la mucosa. Otra laceración superficial de aproximadamente 1 centímetro de longitud en la posición de la 6 en punto, que también afectaba la mucosa pero no cruzaba la línea dentada. Una área de 3 centímetros de largo de laceración profunda en la posición de la 7 en punto, que pasaba por la línea dentada e incluía las mucosas y algunas partes del esfínter interno inferior. También se observó un halo equimótico alrededor del ano y una reducción significativa del tono del esfínter anal. Fuera de la región anorrectal no había marcas de traumatismos ni lesiones visibles en el cuerpo del varón,
por lo que se tomó un hisopo del ano y del recto y se analizó microscópicamente. Posteriormente, después de la tinción y coloración, se le colocó las gasas estériles en la posición de litotomía y las laceraciones superficiales en las posiciones de la 1 y la 6 en punto se repararon con suturas separadas bajo la anestesia general, y la reparación primaria de la mucosa para la laceración profunda de la posición de la 7 en punto. Los resultados de la tinción Gram de muestras de áreas de laceración, halo equimótico perianal y las muestras de hisopeado revelaron células con morfología espermática, por lo que el caso se tramitó como posible abuso sexual agravado. Se le realizaron los informes forenses requeridos y las muestras fueron enviadas a Fiscalía para su análisis genético. Discusión. El maltrato infantil es un grave problema que puede tener consecuencias traumáticas para el desarrollo físico, psíquico y social de las víctimas. La Organización Mundial de la Salud ha definido al maltrato infantil como actos y omisiones cometidos por un adulto, la sociedad o el Estado que afectan física, psicológica y al desarrollo social. El abuso sexual se ha definido dentro de la categoría de abuso infantil, que lo han definido como el uso de un niño para la estimulación sexual por parte de un adulto u otro niño. En cuanto a nuestro caso, al examen inicial se presentó con la anamnesis de haberse sentado accidentalmente sobre un cuchillo, lo que llevó a los médicos a sospechar de abuso sexual anal agravado fue la observación de laceraciones anales en 3 cuadrantes de la región, que eran diferentes a la laceración esperada por la herida perforante. Además, observaron un halo equimótico alrededor del ano y una reducción significativa del esfínter anal, los cuales respaldaron fuertemente la sospecha. Por lo tanto, le tomaron fotografías y se recolectó una muestra de hisopeado antes de la operación, que arrojó el resultado de las células con morfología espermática, lo que respalda aún más la conclusión de abuso sexual anal agravado. En la mayoría de los casos de violencia sexual no se denuncian ante las autoridades debido a la presión social y las preocupaciones morales. Como en otros casos de abuso y agresión sexual, existe una tendencia entre las víctimas masculinas para ocultar el evento, lo que pasó de manera similar en nuestro paciente, ya que había estado tratando de ocultar el acto de explotación sexual, afirmando que la lesión en la región anal fue un resultado de su propio acto de sentarse accidentalmente sobre un cuchillo. Algo importante que hay que tener en cuenta que es crucial seguir un enfoque científico, sistemático y multidisciplinario para la prevención de la violencia, ya que este es un problema de salud pública multidimensional, al igual que otras enfermedades. Y por último, el objetivo de presentar este reporte de abuso sexual infantil en un paciente con anamnesis de un accidente fue ilustrar la importancia del abordaje aplicado por los médicos ante la sospecha de abuso y la adecuada recolección y traslado de muestras biológicas probatorias a las autoridades judiciales. Muchas gracias.